Hola, bienvenidos a Perspectivas. Pasaron las PASO y ya están los distintos sectores políticos en campaña para captar los votos de noviembre. Ya estamos en primavera y disfrutamos de algunos días muy lindos, entreverados, con algunos no tanto, ya que el invierno no se entrega tan fácil. Hoy tenemos como invitados al secretario de Salud de nuestro municipio, doctor Fernando Espina, y a la psicóloga Andrea Martín, autora de un interesante libro recientemente presentado en San Antonio de Areco en un acto en la pulpería La Blanqueada del Parque Criollo Ricardo Guiralde. Digamos que la prudencia recomienda no olvidarnos de la pandemia, aunque estemos con protocolos cada vez más permisivos en un Areco que ha sido distinguido por la Organización Panamericana de la Salud, por su manejo del problema. Pero como hacemos siempre, echemos antes de escuchar las voces de nuestros invitados una mirada a los acontecimientos del Areco de todos los días, acontecimientos que, como las cuentas de un rosario, se suceden año a año celebrando los esfuerzos que con el paso del tiempo se han concretado en instituciones de bien público en todo el partido. Así, solo por mencionar una, por su fecunda antigüedad, los 140 años de la Sociedad Italiana fundada en 1881. La Argentina ha sido formada por gente que bajaron de los barcos, como se ha dicho, y hoy sabemos que mucho más que esos, incluyendo los pueblos originarios. Y para destacar impactos inmediatos aún resonantes en nuestros corazones, los 100 años del Hospital Zerboni, celebrados con presencia masiva de vecinos en un acto lleno de emociones, presidido por el intendente Rato, acompañado por miembros de la cooperadora y con la presencia del equipo de salud que preside el secretario de Salud, doctor Fernando Espina, la directora doctora Marisa Cairela Leapur, y miembros de todos los servicios del hospital, equipo que todos reconocemos como los héroes de una lucha sin tregua que nos ha puesto en una situación de justificado optimismo. Estuvieron presentes representantes de las instituciones de la comunidad formadas por inmigrantes de los distintos puntos del mundo. Así se descubrieron placas recordatorias y el intendente cerró el acto con palabras que expresan cabalmente el valor de la salud como aquello que nos une a todos. Al cierre de esta edición, en miércoles 29, por la tarde, hubo un encuentro en la Escuela de Arte de alumnos con motivo de la Semana de las Artes. Los alumnos fueron tomados por las cámaras en tareas creativas. Bueno, vamos adelante con el programa. No todos los días se tiene una oportunidad como esta mía que tengo de conversar con Andrea Martín, ¿no? Sí. Psicóloga, ¿no? Con licenciatura en la materia. Uh-huh. Y con estudios de posgrado. Y con un tema tan lindo como este que se titula Redes Sociales Internas, sí, ¿no? Y que yo acá me atreví a decir, fue un destacado evento, que fue la presentación en el patio de la pulpería La Blanqueada del Museo Gauchesco Ricardo Guiralde, ¿no? Y con el apoyo constante de Cecilia Smith, directora, y la presentación breve de un director actual como es el licenciado Patricio Santos Ortega. Bueno, dicho esto, ¿no? Sí. Que Andrea Martín es licenciada en Psicología de la UBA y estudios de posgrado en la Universidad Favaloro y Fundación Foro. Uh-huh. Neurociencias y Psicología Cognitiva. Vale, bueno, y yo digo acá, por lo que capté, fue un destacado evento que convocó una importante cantidad de interesados en este tema cultural con un enfoque, digo yo, contrastante con las redes sociales tal como las conocemos. Ajá, bueno. Puede ser, sí, puede ser contrastante. Un poco de eso hablábamos. Sí, las redes sociales internas tienen que ver con
toda la comunicación que tenemos adentro con nuestros antecesores, con nuestros hijos, con todos los que nos preceden, y con la gente, o sea, tenemos una relación externa, pero también una vivencia de esas relaciones. Entonces, hay muchas conexiones, tanto en el corazón como en el cerebro, que se van armando, rearmando, estructurando y desestructurando a medida que tenemos vivencias y tenemos cosas. El tema empieza porque yo empiezo a ver, y creo que todos los colegas lo vemos, hay un desconocimiento enorme de toda la parte emocional en la juventud y la no juventud también. No tenemos una capacitación o una educación donde nos enseñen sobre los sentimientos y las emociones. Hay mucho desconocimiento. He tenido jóvenes que vienen y yo le pregunto ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste ante tal cosa? Ellos cuentan, me pasó esto, fui a tal lado, me encontré con tal, fuimos a tal lado. Todo lo que sucede, no lo que les pasa por dentro. Ante mi pregunta, ¿y cómo te sentiste?, me miran y me dicen, ¿cómo me sentí? No entiendo. Sí, ¿cómo estabas? Bien, o mal, o nervioso. De ese repertorio no pasamos. Entonces, un poco la idea es adentrarnos a desmenuzar de qué se trata este tema de las emociones, de los sentimientos. Los sentimientos, esto lo dice mucho López Rossetti, los sentimientos es más la emoción pensada, y ver qué me pasa, para en la medida que yo vea qué me pasa, ver qué puedo hacer con eso, qué repertorio de acciones puedo tener para ver qué hago con eso que me pasa. A veces no nos acostumbramos, hay mucho enfoque en el libro del tema de lo automático. Reaccionamos automáticamente ante las cosas como si hubiera un solo camino, como una huella en un camino de tierra donde siempre caemos en la misma huella. Entonces, la idea sería que podamos entender que podemos disponer de otros recursos y que según la forma en cómo miramos, vamos a reaccionar. ¿Qué recursos? Recursos, por ejemplo, si me suelo callar, decir lo que me pasa. Si suelo reaccionar mal ante determinadas situaciones, por ahí parar y decirlo de otra manera. A veces irme, a veces sostener una mirada. Son detalles. Una pregunta. Sí. Bueno, todos tenemos, por así decirlo, a través de los años, décadas, gente grande, digamos, una manera de ser, por decirlo. Una manera de ser, claro. Sí. Si de repente se nos ocurre recurrir a un psicólogo o psicóloga, para ver si esto que es nuestra manera de ser nos hace daño, y en cualquier etapa de nuestra vida tenemos posibilidades de cambiarlas con convicción, esa manera de ser, y entrar en una vida más sana, digamos. Esa es la pregunta. Sí. Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? No solamente la gente grande, sino los jóvenes piensan muchas veces en este tema de lo que es cambiar. Yo digo la palabra cambiar y me asusto, porque cambiar yo creo que no es cambiar. Me da la sensación que nos acostumbramos a reaccionar de una forma que en algún momento de nuestra vida nos dio resultado y la seguimos editando como si fuera un disco rígido y siempre, digamos, aplicamos como la misma fórmula, como un chip, ¿no? El tema no es cambiar ese chip, sino ingresar o integrar otras formas de ver lo mismo, la misma situación, de otra manera, para ver si esa visión me hace sentir de otra manera y actuar de otra manera. A veces, y yo puedo poner un ejemplo que ponen en los libros y puedo poner uno de mi consultorio.
Un ejemplo de los libros es una persona pisa excremento de perro, digamos, distintas personas el mismo día. La persona que sale de su casa y pisa eso puede reaccionar de muchas maneras distintas. Decir, ay, Dios mío, todo esto me pasa a mí, siempre me pasa lo mismo, ya es un día con mala suerte, esto es un desastre. Otra persona que empieza a dudar y empieza a decir, ¿qué hago? ¿Me voy a trabajar igual así o me cambio? Pero si no, si por ahí llegar tarde, empieza a dudar. La duda se apodera de su vida. Otra persona dice, esto es suerte. Se limpia y sale. Y otra persona, que también conocemos un montón, puede agarrar y decir, ¿de quién es este perro? Y empieza a tocar los timbres de los vecinos para insultar a la gente. Culpable, buscando un culpable y enojándose mucho con el resto. Ese sería un ejemplo ante una misma situación de maneras distintas de ver. Pregunta. Sí. Hay una corriente de pensamiento clásica que es la estoica, que es bancarse todo. Bancarse todo, poner la otra mejilla. Sí. Yo la verdad que no soy partidaria de eso, porque yo creo que todo lo que nos guardamos y todo lo injusto que nos pasa en la vida nos cobra después internamente. Y este libro apunta mucho al tema del resentimiento. Cuando a veces guardamos mucha cosa injusta, tenemos que tener cuidado con el tema del resentimiento, porque el resentimiento es un arma terriblemente venenosa, lo podemos ver hasta hormonalmente. Las emociones tienen un correlato hormonal. Entonces, si nosotros no tramitamos una situación injusta, yo no estoy diciendo que hay que hacer justicia, pero sí a veces solamente decir, a mí me duele mucho cuando haces esto, por ejemplo. No digo que salir a hacer justicia. Decirle a la persona. Una persona me habla mal y yo decirle, me duele mucho cuando me hablas de esa manera. Y yo creo que eso ya me coloca en un lugar diferente a la pasividad total donde yo me agacho, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que es bueno poder ponerle palabras a lo que voy sintiendo. Entonces, no la reacción, enojo, no la venganza, claro, no, sino pero la búsqueda de entendimiento. De palabras, no la venganza. El resentimiento puede traer o ponerme en el lugar de víctima siempre, o ponerme en el lugar de la venganza. Pregunta. Ninguna de las dos. Aprovecho, la psicóloga acá, autora de un libro que me ha gustado mucho, aclaro a la gente. Gracias. Y por eso pregunto. Resentimiento es una palabra que emplea la derecha política para culpar a la izquierda política. Sí, por eso digo que el resentimiento es muy, muy peligroso, porque trae a veces malos deseos hacia un otro, a veces venganzas ejecutadas, a veces medidas, ¿no? Por eso está bueno, digamos, tratar de no caer en eso, ¿no? Y es un desafío para el ser humano en general, derecha, izquierda. El resentimiento es un desafío para que podamos intentar atravesarlo, ¿no? El resentido, la víctima, el vengativo, la víctima, son polos que, como todos los polos, todo lo que es mucho no es bueno, ¿no? Entonces tenemos que buscar cómo mediar estas situaciones que me llevan al lugar de víctima o que me llevan al lugar de justiciero, vengador, para tener una sociedad un poco más justa y con más redes, con más posibilidad de comunicarnos. Redes internas. Redes internas, redes externas, necesitamos de los otros, no vamos a ningún lado sin nosotros, necesitamos mucho de
que un otro me asista, me acompañe, me mire. Necesitamos a los otros. Es una de las cosas más importantes del libro porque, bueno, el título es social, ¿no? El aislamiento es muy perjudicial para cualquier persona, ya sea en un geriátrico, en un jardín de infantes, todos lados necesitamos esta mirada del otro porque crecemos a partir del otro. No tenemos mucha opción de hacerlo sin un otro. Desde muy arriba se habla de temas vinculados con la manera de pensar y de sentir. Sí, cuando digo muy arriba, ¿no? Desde el primer tiempo del hombre. Claro, bueno. Sí. Pero Freud, Jung, ese tipo de gente incidió mucho en todo. Mucha gente incidió, Aristóteles, mucha gente. Ese es de arriba, Aristóteles, Sócrates, el trío ese. Sí, Platón, Aristóteles, Sócrates, Parménides. Sí, Heráclito. Sí, sí, lo social es lo que nos hace, ¿no? Necesitamos siempre de ese otro, que me ponga el límite, porque necesitamos límites para convivir. Necesitamos que el otro me diga, no me hables así, por favor, o necesitamos un otro que nos mire con cariño, ¿no? No tenemos otra opción. Y la opción más importante que creo que es la que plantea el libro es el tema del aprendizaje. Yo creo que hasta el último día de nuestras vidas, aunque cumplamos 100 años, siempre necesitamos encontrar otras formas para ir creciendo por dentro, para que la vida tenga sentido también. Entonces el aprendizaje nos hace más flexibles, nos hace más cercanos, sí, y menos omnipotentes y soberbios como realmente a veces tendemos a ser, ¿no? Nos creemos muchas cosas, la verdad, o esto de juzgar, pero siempre ponernos en el lugar del aprender nos coloca ya en un lugar de humildad, que es lo que más necesitamos. Inclusive la gente muy exigente necesita ser humilde, no porque sea wow, yo hago todo bien, sino la gente que se exige mucho a sí mismo es muy tirano consigo mismo. Y tiende a hacerlo por lo demás. Pretende hacer todo perfecto, ¿no? Y nunca alcanza, por supuesto, nunca alcanza. Creencia y fe, que es otro tema que se toca en el libro. Sí, ¿no? la beta espiritual del libro, porque estas redes sociales también van hacia arriba. No importa si es Dios, Jesús, Buda, algo superior, una parte superior nuestra que pueda guiarnos en un mejor sentido, ¿no? Estas redes sociales apuntan hacia arriba también, ¿no? Claro, la fe es acrítica. La fe es entrega, sí, ¿no? Es entrega. Y no estamos acostumbrados a entregarnos. La Biblia es un documento, la Biblia cristiana y documentos de otras religiones, sí, es un documento muy importante. He escuchado conferencias de teólogos, psicólogos uh-huh, que se remiten a la Biblia. Hay un señor Peterson, canadiense, que habla de lo bíblico. Entonces dice que es sorprendente cómo a través de los tiempos ha ido modelando. Por ejemplo, Europa fue modelada por la creencia religiosa, sí, y los poderes se manejaron con eso. Sí, sí. Y todavía todo eso no se desmonta, a pesar de que la ciencia ha entrado a competir de alguna manera con la fe. Sí, yo creo que ahora estamos menos lejos, la ciencia con la fe, el cuerpo con la razón. Me parece que ahora hay una palabra muy difícil que es psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Donde une
las hormonas, las emociones, con la fe, con todo, en realidad, ¿no? Cómo se ve como la fe, la meditación, que es este estado donde intento conectarme con el cuerpo, con el presente, con la respiración, inclusive con algo superior. Se hacen resonancias magnéticas y se ve cómo el cerebro está de una manera absolutamente distinta que cuando una persona está enojada, que cuando una persona ve la foto de un hijo, que cuando vemos una foto de una guerra. Es impresionante cómo nos afecta cambia, físicamente. Obviamente, sí. Sí. Las emociones producimos sustancias distintas. El paisaje del cerebro en el resonador es absolutamente diferente según nos conectemos con un pensamiento u con otro. Entonces hay un montón de neurólogos que nos dicen que la fe hace bien, la meditación no es lo mismo, son cosas distintas, pero estamos yendo aún más allá de las... El amor es ciego. El amor es un ciego. dicho Sí, Freud también hablaba de eso, ¿no? De la etapa del enamoramiento no hay críticas, no hay... no se pone en juego juzgar al otro, es todo. El libro menciona la expresión inglesa mindfulness. Mindfulness. Conciencia. Claro, conciencia plena. Claro. Conciencia plena. Que tiene una raíz parecida a mentalidad, que es mindset. Ajá. La mentalidad que tiene una persona se ha formado con una mentalidad, es difícil que la cambie. Sí, con las experiencias que uno va viviendo, el cerebro se va formando, se van desarrollando unas partes más que otras, pero el cerebro también es muy flexible, tiene una flexibilidad enorme, entonces el aprendizaje va modificando las redes neuronales. ¿Qué puede hacer un terapeuta, un psicólogo? Si modifica redes neuronales. Se modifica. Le dice, llega un hombre y dice, estoy loco. No. Sí. Estoy muy ansioso. Esto, como estoy viviendo, no estoy bien. Me siento mal, deprimido, claro. Ansioso. Asustado, ansioso, tengo miedo, qué sé yo. Eso es común, es frecuente que ocurre. Es lo más común. Que dice, ayúdame. Sí. Ayúdame sí. porque... No puedo más. Esto... Uno va cuando no puede más. Ajá. En general, ¿no? Con alguna situación en particular o con algún... Cita el libro, aunque no lo dice a Kiko, que dice, cállate, que me desespera. Kiko, sí, el del Chavo. Del Chavo, ¿no? Sí. No, creo que no. Pero dice que el cállate. Sí. Es típico de Kiko, que cállate, que me desespera. Sí. Sí, hay un chiste en la radio de uno que hace stand-up, que el psiquiatra le dice que se calle. Sí, claro. Bueno, entonces eso viene a ser el resumen expreso de no aguanto más. Claro. No quiero más cosas adentro. ¿Cómo vivir una vida simple? Palabra, simple. Sí. Simple, por decirla, arriesgo la palabra, simple. Claro. Simple cuando y tranquila. No cuando uno no es simple. Y tranquila. No andar por ahí complicando las cosas con una mirada de uno que se ha ido formando desde la niñez. ¿Influye mucho la formación del niño? Sí, muchísimo. ¿El ejemplo de los padres? También, la imagen, sí, la forma, el lugar que uno ocupa dentro de la familia, qué se dice de uno, muchas cosas. Pero volvemos a lo mismo, siempre tenemos posibilidad de que esto se flexibilice con otras experiencias. La psicología cognitiva, sin desmerecer el psicoanálisis, porque también
digamos, no está excluido para nada, pero la psicología cognitiva se basa mucho en la experiencia, o sea, fíjate cómo te sentís haciendo esto, diciendo esto, digamos, no desde la práctica, ¿no? ¿Qué pasa si cuando estás así haces esto? ¿Qué pasa? ¿No? Como ir viendo qué otras opciones prácticas para que la persona vaya pudiendo encontrar también otro camino. Obviamente que no es mágico, yo lo digo fácil, pero esto también lleva tiempo, lleva primero la escucha, después, o sea, primero ver qué hay sobre la mesa, qué se siente, qué pasa. O sea, no es sencillo, pero tampoco dura. Ser hipersensible o susceptible, como se emplea un término antiguo, sí, es signo de problema, ¿no? Sí, si se emplea bien la que sensibilidad. claro, no me tienen en cuenta. Claro, eso sí. Sí, sí. No me dan un lugar digno. Eso, ese tipo de cosas sí. A mucha gente la afecta. Sí, es verdad, pasan muchas de esas cosas. Sí, sí. A veces son reales, igual no hay mucha diferencia, es como lo vive la persona. A mi hermanito le hacían más caso que a mí en casa. Claro, claro. Puede ser el origen de eso. También, sí, sí. Mi papá lo creía súper, a mi hermanito, claro. Y yo allá estaba en el rincón de los aburridos. En el rincón de los aburridos, sí. ¿Qué tarea la de un psicólogo? Sí, un montón, sí. ¿Cómo es la vocación de dedicarse a esto? Sí. Yo decía el otro día en la presentación que tengo desde siempre un irresistible deseo de acompañar a otros y conectar con el deseo de una vida mejor. Porque a veces uno piensa que ya está todo, ¿no? Que las cosas ya son así. Pero poder desear una vida mejor es algo que para mí es emocionante, ¿no? Y no sé, hoy por hoy no me imagino sin trabajar o esto de... Siempre se habla mucho de que va al psicólogo, no es una persona que esté loca, como se dice antes, sino que las personas que están mejor son las que van. Las que están realmente mal, las que se dan cuenta de las que se dan cuenta, las que están realmente mal, nunca van a un psicólogo porque no tienen dudas, no tienen preguntas. Y siempre es sano tener preguntas, no estar lleno de dudas ni de preguntas, pero tener algunas preguntas es muy, muy bueno. Me parece que permite abrir caminos. Esa es la idea. Es muy difícil para un psicólogo a veces, cuando tiene mucho compromiso en su agenda del día, abreviar una nota con una persona muy sensible. ¿Cómo? No, es decir, no le comprendo. Hacerla más corta. Alguien va con un deseo terrible de, digo yo, desahogarse. Sí. Y lo emplea al psicólogo como un amigo confidente calmante. ¿Eso ocurre? ¿O algo parecido? Sí, hay un momento del comienzo de una terapia y luego también donde la persona necesita expresarse y contar todo lo que le pasa y obviamente llorar, pero bueno, obviamente que no se está con una persona 2 horas, está un rato, entonces se deja un espacio para eso, después se va buscando, digamos, otros momentos. ¿Hay consultas de más de una persona? O sea, parejas. Hay terapias. ¿O grupos? Hay terapias de parejas, pero yo no soy partidaria de la terapia de parejas. Sí, una entrevista, 2 entrevistas, pero no una terapia de pareja porque me parece que se entran a jugar. Obviamente que existen y yo las respeto, por ahí no es mi forma de trabajar, pero no porque creo que se forma ahí un triángulo o de competencias o de cosas. A mí me parece que cada persona tiene que hacerse cargo de su destino y de lo que a cada uno le pasa y cómo hace para encontrarse con este otro que
a veces nos cuesta tanto el encuentro con el otro, ¿no? Un montón. Desde el consultorio, Sí. ¿no? Se capta bastante la cantidad de gente que está con problemas que aunque no los mueva a ir a la consulta, Sí. por ahí se enteran por uno por otro de que está este recurso. Sí, sí, ahora mucho más, mucho más. Antes ir al psicólogo era algo, ahora Era es una confesión casi, de locura. sí, sí, que nunca fue así, al contrario. Vale, vale. O sea, es muy hermoso recibir a una persona que quiere estar mejor. Sí, O sea, nunca, si yo veo que va una persona, bueno, tengo que hablar por mí, que va pero no quiere otra cosa, obviamente se le dice que tal vez no es el momento, que por ahí yo no soy el profesional, pero si la persona quiere otra cosa, es re lindo, es muy hermoso. Decía que ahora está mucho más socializado el tema de ir al psicólogo. Es más, hay mucha gente que lo hace porque quiere tener esa experiencia, quiere ver cómo es. No es algo tan complejo como lo era antes. Como Era, síntesis, sí. Lo recibido y lo que puedo dar. Las dos partes del libro. Sí, las dos partes del libro. Sí, sí. La primera parte habla, dice sí, lo recibido, las raíces. O sea, qué es lo que uno recibe de un otro, de los padres, de la educación, de lo dado físicamente, porque también tenemos, digamos, cuestiones, facilitadores físicos, incluimos todo en esto. Ahí en la primera parte hacemos, digamos, es como que intentamos hacer un análisis de las emociones y de lo que tenemos, de lo que venimos. Y la segunda parte habla de los frutos, lo que se puede dar. O sea, luego de este aprendizaje o de este querer lo nuevo, poder animarnos a salir un poco del agujero anterior y ver si podemos empezar a dar. Y dar siempre tiene que ver con un otro, ¿no? Ya sea dar en el trabajo que tengamos, con lo que hagamos, pero en general siempre tiene que ver con un otro, ¿no? No veo algún trabajo que tenga que ver con el ombligo de uno únicamente, ¿no? Entonces, esto de prodigarse y de ir hacia un otro, creo que es lo que le da sentido a nuestras vidas, ¿no? Bueno, ¿qué le diría o qué le diría A la gente. a los que no nos están viendo? nos están escuchando? Bien. ¿Qué puede ser un mensaje? Un mensaje, bueno, me encantaría que pudieran leer el libro, porque en realidad el libro está, digamos, hecho no por una cuestión comercial, sino por una cuestión de querer compartir mi experiencia como profesional y como persona también, porque en un libro va la persona también. Entonces, la idea es que puedan, ojalá, leer el libro. En realidad es una experiencia, porque propongo ir a la web para ver contenidos, ya sea un video, una música, un corto, para conectar emocionalmente, porque información tenemos un montón, pero la idea es llevarla a los hechos, llevarla a la práctica. Claro. Entonces el libro en sí mismo ya es una experiencia, porque hay un signito y unas palabras que indican cómo llegar al material para poder conectar de otra manera y que no sea una cuestión simplemente de la razón, sino que pueda intervenir la mente y el corazón. Claro. Esa es la idea, integrar estas dos cosas. Y aquí vamos yendo de un lado para el otro para que sea una experiencia y no solamente una cuestión intelectual. Así que bueno, la idea es que a la mayor cantidad de gente que pueda leer el libro sería buenísimo. Bueno, para ver si La sirve o no música sirve. es muy útil. L'aurora de bianco vestita, carezza de fiore al sol, o algo así. Una canción que recomienda el libro. Sí, no, Ya no. asoma risueña la aurora,
Ya entreabre su cáliz la flor, una de las cosas que están... Sí, porque las letras... La cima del monte colora un pálido rayo de sol. Esa imagen de belleza. Claro, porque está la música y está la letra de las canciones, y las letras conectan mucho con esa melodía, es muy, muy... Sale una que es de ese cantante famoso que es ciego. Andrea Bocelli. Andrea también, sí. Y bueno, y que voy a hacer, hice una presentación ya en Mar del Plata, ahora el sábado 18 estuvo en Areco, en el Museo Guiraldes, en Mar del Plata estuvo en la Villa Victoria Ocampo, y próximamente va a ser en Varadero, en el mes de octubre. Tengo que ver la fecha, pero bueno, también vamos a hacer una presentación. ¿Dónde es el consultorio tuyo? Enfrente de la Plaza Gómez, Zapiola 324. ¿Es la de la universidad? También, está entre Villalola y la universidad. Sí, ahí tenemos una buena referencia. Bueno, un lujo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el interés. Perdón porque como me lo estudié por ahí hice demasiadas preguntas. No, estuvimos muy bien. Yo igual no tengo mucha experiencia, no tengo mucha experiencia en estar aquí, pero muchas gracias por su interés y por haberme invitado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aplauso. Gracias. Hasta la siempre. Próxima. Doctor Fernando Espina, secretario de Salud de San Antonio de Areco. En momentos terribles para estar en ese cargo. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, muy amable. Bueno, estuvimos presentes muchos vecinos, una buena cantidad de vecinos estuvimos presentes en el acto de celebración, no es para menos, la palabra es la que cabe, de los 100 años del Hospital Zerboni, y el recuerdo a los fundadores y la presencia también de sus descendientes. De sus descendientes, sí. Sí. Fue una maravilla. El intendente lo resumió muy bien, diciendo que nada nos une más que la salud o el riesgo de perderla. Así que muchas gracias por estar acá. No, ¿Qué podemos contarle a la gente sobre cómo vamos? Bueno, nada, 100 años de historia, 100 años de experiencias de todo tipo, buenas, malas. O sea, un hospital justamente se nutre de sus experiencias. Como también dijimos, los que nos tocó la oportunidad de hacer algún comentario o hablar en este acto, fue que todos coincidimos que el hospital no es un conjunto de paredes, ni de ladrillos, ni de habitaciones, ni de camas. Es justamente un grupo de personas que están al cuidado de otro grupo de personas que son los pacientes, y ahí se tejen un montón de historias, en general con mucha emoción y con mucha vivencia. Así que bueno, justo en este contexto histórico que padecimos durante 1 año y medio y seguimos padeciendo ahora con mucha calma, pero de una pandemia que generó tanto dolor en la humanidad entera, justo en ese contexto, cumplir 100 años para el hospital realmente fue una emoción muy grande. Se conjugaron muchas cosas. Se conjugó este momento de calma con la pandemia, los 100 años propios del hospital, un equipo de salud que se consolidó y un grupo de personas que trabajan en forma incansable, velando por la salud de los otros, ¿no? Y eso creo que es el espíritu más importante de lo que transcurre dentro de este hospital, ¿no? Que mucha gente se lleva esa parte, más allá de las paredes, más allá de lo que ediliciamente puede parecer viejo o antiguo, el espíritu de los que trabajan adentro, realmente eso sigue intacto y cada vez se potencia más. La cooperadora nada, incansable aliado estratégico del hospital. La verdad que no hay palabras de agradecimiento para ese grupo de personas, porque están disponibles siempre, están siempre buscando cómo colaborar con distintos proyectos o distintas ideas que van surgiendo y de necesidades, ¿no? Que van surgiendo para el hospital.
Y si hay algo que nos mostró la pandemia es que de la única manera que se puede atravesar una situación tan difícil es todos agarrados de los brazos, digamos, uno al lado del otro, trabajando en sinergias, trabajando en armonía. Aprendimos mucho eso, que las instituciones intermedias, como puede ser la Cooperadora, como puede ser Rotary, como puede ser la Asociación del Parque, muchísima gente que colaboró. Las entidades estuvieron todas presentes. Todas. Entonces, creo que si hay algo que aprendimos es que de situaciones difíciles, la única manera de salir adelante o atravesarlas, más allá de los resultados, es todos juntos. Y si hay algo literal que nos une a todos, en un lugar como Areco, que solamente hay un único efector de salud con internación, que es nuestro hospital municipal, si hay algo que nos une es eso, porque cualquier cosa que nos suceda, la primera atención la vamos a recibir en el hospital. Entonces, lo que tenemos que muchas veces tratar internamente de sacar, que creo que eso lo fuimos haciendo con todo el equipo actual, es sacar esas ideas por ahí segmentarias o partidarias, porque el hospital es de todos, nos une a todos, entonces tenemos que velar por la salud y por la integridad de todos, y eso es un poco el espíritu que está hoy en día reinando, gracias a Dios, en la mayoría de los que están trabajando para el hospital. Claro. Sí, eso es lo positivo, si se puede decir algo, de esta pandemia, nos ha unido. Siempre hay que buscar el lado positivo, hay que buscarlo. De las peores experiencias siempre sale algo que es positivo, enriquecedor, y hay que tratar de focalizarse en eso y no quedarse solamente con la anécdota mala, porque esto fue una historia muy triste que por ahí hoy no la vemos en tantas perspectivas, pero ha sido una historia muy triste para la humanidad entera. Se han vivido situaciones que jamás se han vivido en la historia. Desde sufrimiento por la enfermedad, esto del aislamiento, el encierro, el no poder compartir con seres queridos de la misma manera que compartíamos antes, aquel que atravesó alguna persona querida con una situación grave, no poder visitarlo de la manera que uno quisiera, a veces hubo despedidas que no fueron despedidas, fueron situaciones muy complejas. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos que focalizar para poder salir adelante lo mejor posible es eso, qué experiencias aprendemos, o qué experiencias podemos sacar y llevar para adelante de este momento de dolor, de incertidumbre en su momento también, y creo que se pudo hacer mucho con eso. Es impresionante, visto desde quien hasta ahora ha tenido la suerte, me refiero a mí, de no estar directamente afectado por una situación grave. Ha habido algún caso no lejano de alguna necesidad de algún confinamiento, qué sé yo, pero nada, digamos, de lo que han sufrido muchos vecinos. Exacto. Que el hospital ha dado abasto en todo momento, nunca. En todo momento hemos estado, sí, en algún momento, en una semana en particular, estuvimos casi al 100% de la ocupación, tanto de terapia intensiva como de la sala de internación, pero siempre, por suerte, el equipo entero, digamos, fue lo suficientemente versátil como para pensar alternativas, y esas alternativas eran la ampliación inmediata de las capacidades en la medida que fuese necesario. Por suerte, lo que pensamos o lo que preveíamos sucedió en parte y en parte no. O sea, nosotros teníamos previsto incluso la apertura de 15 camas más si era necesario, pero no las necesitamos, gracias a Dios, y al manejo. Creo que la aparición de un nuevo sector del hospital, que se llamó Hospital de Día, que empezó funcionando específicamente para la pandemia y que a medida que fue pasando el tiempo también se usó con pacientes de otro tipo, creo que fue como una estrella que nos permitió aliviar mucho el tema de la internación. Muchos pacientes se trataron en forma precoz y en forma enérgica antes de necesitar internación,
y se evitaron internaciones. Entonces el ¿Qué hospital es exactamente hospital de el día? hospital de día fue un sistema que se armó pensando en la detección temprana de los pacientes con diagnósticos rápidos y oportunos, y dentro del sistema de información que teníamos de los pacientes había determinadas como alarmas, ¿no? Paciente con determinadas características, determinada edad, determinada enfermedad, era identificado por el grupo de rastreadores, se llaman, que son las personas que hacían todo el interrogatorio y las preguntas a las personas que iban dando positivas, y esas personas, al ser identificadas, se las citaba a hospital de día, que era un sector del hospital que tenía como un ingreso paralelo, no entraban por el circuito habitual del hospital, y se los evaluaba en forma, si se quiere, precoz. ¿Qué quiero decir con esto? Que no esperábamos a que los pacientes que se podían complicar estén complicados. Lo que hacíamos era evaluarlos antes de que se compliquen con determinadas técnicas, o sea, tanto se pedían imágenes, que podía ser una tomografía, por ejemplo, o laboratorios que pudimos identificar algunos marcadores con algunos análisis especiales, algunos marcadores que nos decían este paciente se va a complicar y este no. Y entonces podíamos separar claramente qué pacientes podían complicarse. A esos pacientes que podían complicarse se les instauraba, o sea, se iniciaba un tratamiento con lo que había disponible en cada momento de la pandemia, que no fue siempre igual, distintas alternativas terapéuticas, desde el uso de corticoides, en algún momento se usó mucho el plasma de convalecientes, después apareció el suero equino, después aparecieron otros medicamentos con nombres raros que lo que hacen es ayudar a que la inflamación, o sea, la respuesta que hace el cuerpo frente al COVID no sea tan intensa, porque la enfermedad es como que tiene dos partes, una parte relacionada con el virus en sí mismo y una parte con la respuesta que hace uno frente al virus. Y lo que nos lastima muchas veces es la respuesta que hace nuestro propio cuerpo, o sea, la propia inflamación que generamos frente al virus. Esos pacientes se podían identificar y al identificarlos se le ponía en forma temprana antiinflamatorios muy potentes, y creo que eso alivió la internación. ¿Por qué? Porque se trataban en este sistema, y esto era evaluarlos durante la mañana, a veces se quedaban hasta el mediodía de acuerdo al tratamiento que necesitaban, pero como estaban en una fase que todavía no se habían complicado, justamente, que no necesitaban oxígeno, volvían a sus casas. Si bien esto era a veces en forma diaria y generó toda una cuestión de logística también, los pacientes transcurrían la mayor parte de su enfermedad en su casa, lo cual también te cambia un poco la perspectiva. No es lo mismo estar encerrado en una habitación, aislado prácticamente de todos, tal vez con alguna herramienta tecnológica que permitía algún video o alguna llamada o una conexión con los familiares queridos, pero no es lo mismo estar encerrados que estar en tu propia casa, sabiendo que del otro lado de la puerta, aunque estén aislados, había un familiar. Creo que eso también cambió un poco la evolución de los pacientes, porque en todas las enfermedades las cuestiones emotivas o sea, las cuestiones emocionales y las cuestiones psicológicas son muy importantes. Así que el hospital de día fue algo que brilló, es algo que se copió en muchos lugares, que pudimos transmitir esta experiencia en muchos otros distritos. ¿El hospital de día, físicamente en el hospital, dónde funcionó? Físicamente arrancó en los consultorios, en unos consultorios que están cerca de La Guardia, los consultorios que eran de pediatría y de cardiología, arrancó ahí. Cuando vimos que realmente era muy importante el trabajo que se estaba haciendo y que cada vez se tomaban más pacientes, creció, y donde estaba un antiguo bicicletero, que era un tinglado que había de chapa bastante precario, gracias al aportes que hicieron la empresa que patrocinaba el trabajo científico de suero equino, que por desarrollarse dentro del hospital hubo una especie de fondos que recibía el hospital por esto, y con colaboración de algunos vecinos, ese bicicletero se transformó en una nueva sala con 3 camas que está como bien sobre la calle Lavalle, donde estaba la antigua puerta del bicicletero, ahora es la puerta de hospital de día. Entonces los pacientes entran directamente desde la calle, no tienen que atravesar el hospital, y como esto era una enfermedad infectocontagiosa. ¿Qué otro sector
hay separado del hospital. Está separado y no tanto. Claro, el contacto de la entrada del paciente es directamente desde la calle y entra a este lugar, pero por supuesto por la valle. Pero si tiene que hacerse un estudio, el lugar ya está conectado con una rampa con el resto del hospital. Entonces el paciente podía entrar, hacerse los estudios, volver. Pero lo ideal es que la circulación, como es una enfermedad infectocontagiosa y respiratoria, muchísimo. Había días de 50, 60 pacientes por eso día. Alivió la internación y la guardia. Al hospital que estaba abocado a casos no COVID. No COVID. Es como que se pudo separar de la mejor manera posible los dos circuitos. Los pacientes COVID, que son pacientes que tienen una enfermedad respiratoria y que se puede contagiar el resto, de los pacientes no COVID que consultaban por un dolor, una caída, un traumatismo, no sé, un cólico renal, lo que tengan, podían concurrir a la guardia y estaba como más dividido y mucho más organizado. De acuerdo más o menos a una historia que está sucediendo en muchas partes del mundo, creo, y que ocurre en el Gran Buenos Aires y en provincia y demás. El primer embate de la enfermedad generó gran preocupación y angustia porque teníamos muchos casos todos los días, y esto ha ido disminuyendo hasta un punto en que estos últimos días hay días que no hay nada. Y ahora estamos en cero casos y 0 casos activos, o sea, estamos en un momento de una calma muy importante que tenemos que tratar de sostener, ¿no? Porque no es que la enfermedad no desapareció, sino que entre las epidemias tienen como una curva natural, por eso se habla de olas, porque hay una parte ascendente, una parte que se llega a la máxima cantidad de casos, pero también después viene toda una baja y volvemos a una especie de meseta que ahora estamos con una calma absoluta. No significa eso que no vuelvan a aparecer casos. Si bien hay un porcentaje muy alto de personas vacunadas, existe algún riesgo con estas cepas nuevas de que haya rebrotes. Lo que sí estamos bastante convencidos es que esos rebrotes no van a ser como esto último que vivimos, que fue bastante intenso, sino que van a ser rebrotes probablemente con menos intensidad, con menos casos graves y esperemos con muchos menos fallecimientos, o que no haya, ¿no? Eso sería lo ideal. Y la última variante esta del COVID que ha modificado mucho, ¿no? No, por ahora, si bien se sabe que hay casos, y hay casos en prácticamente todo el país, no está muy claro por qué en la mayoría de los países del cono sur de América, o sea, en Sudamérica, no tuvo una velocidad de propagación explosiva. O sea, en otros países esta cepa Delta hizo desastres, avanzó muy rápido, pero no sucede eso ni en la Argentina ni en otros países del cono sur. Entonces es llamativo, no está muy claro el porqué, no se sabe si las cepas propias que tuvimos acá en la Argentina generó inmunidad por ahí para la cepa Delta, al menos en forma parcial, o solo es cuestión de tiempo y en algún momento esto va a suceder. La verdad que no se sabe, no está tan claro, hay que estar muy alertas. O sea, el alerta no hay que bajar los brazos. No hay que bajar los brazos. Hay que estar atentos. Sabemos que podría llegar a pasar algo, o sea, esto de los rebrotes, pero no está claro ni cuándo ni cómo. Entonces, nada, hay que mantener la guardia alta, por supuesto. Atentos. Por supuesto, con muchas menos restricciones que antes. De esto ya se viene hablando hace tiempo. Fase 4, ¿no? No están más las fases ahora quedaron como... Hoy está prácticamente todo liberado con los cuidados individuales que tiene que tener cada uno, que es tratar de no estar en lugares muy concurridos sin ningún tipo de barbijo. Hay algo que se va a ir poniendo en marcha, supongo que como normativa acá también, que es que si vamos a ir, por ejemplo, a algún lugar, un teatro, un cine, un evento o algo, deberíamos acreditar la vacunación completa, que es lo que está pasando ahora con los viajantes. Los que vienen del exterior, a partir del 1 de octubre no tienen que hacer más nada, solo con mostrar que están correctamente vacunados pueden viajar desde el exterior hacia la Argentina, lo cual es lógico. ¿Es mundial esto? Prácticamente en el mundo entero se está manejando así y tiene bastante lógica, porque es más seguro mostrar un carnet de vacunación completa
que sé que tengo muchísimas chances de no enfermarme o de enfermarme, tener 0 complicaciones, pero es muy poco probable que me enferme, que una PCR, porque la PCR lo que me está dando es la foto de hoy. O sea, ¿Qué hoy PCR? ¿Qué el estudio, significa el hisopado. Reacción de cadena polimerasa es una reacción compleja que se hace en un laboratorio, pero es el que permite el diagnóstico de certeza. El hisopado, ya sea con test rápido o con PCR. Hoy los dos están prácticamente al mismo nivel, los test rápidos mejoraron muchísimo la técnica, así que no siempre es necesario hacer una PCR, pero era para poner el ejemplo. ¿Se sabe en el día prácticamente el resultado? Nosotros siempre tuvimos el resultado en el día, sí, gracias al convenio que hicimos con la Universidad de Buenos Aires y junto con la Fundación Mundo Sano, la Fundación ADESAR y la Municipalidad, que logramos un convenio de cooperación técnica. Siempre tuvimos los resultados en el día, se sacaban a la mañana, viajaban al Hospital de Clínicas de Buenos Aires y a la tardecita, noche, a veces a la noche de tarde, dependía mucho de la cantidad, pero en el día teníamos los resultados, y eso fue parte también de la estrategia de tener resultados en el día, que nos permitió tomar decisiones. Pero lo que decía era que de los viajeros es más seguro pedirles el carnet de vacuna que tener una PCR negativa, porque la PCR negativa la tengo hoy, pero si el paciente está incubando la enfermedad, por ahí mañana está con síntomas. La PCR lo que es como una fotografía del momento. Sí. Al otro día puede tener síntomas tranquilamente. Entonces, la PCR, si bien se sigue usando y va a dar cierta tranquilidad en algunos casos particulares, para el movimiento de personas, lo ideal, carnet de vacunas, 2 vacunas aplicadas con más de 15 días la última, y eso nos asegura mucho más tranquilidad que estar haciendo estos testeos. Son distintas cosas que se saben ahora, y por eso van cambiando. Una pregunta muy de vecino cualquiera, Sí. como que soy eso, un vecino. Somos todos vecinos, sí. Claro. Ir a tomar un café Sí. o una bebida o algo, ¿qué tanto riesgo entraña en cualquier lugar donde se está atendiendo, que se llenan? Hoy, en este momento... ¿Hay medidas que los hacen todos los prestadores de esos servicios? De limpieza, de... Sí, creo que la Estoy hablando la de gente... cubiertos, Sí, de utensilios. La gente creo que aprendió realmente que hay que mantener algunos cuidados. Los comerciantes creo que todos han aprendido también de que cuidar estas medidas habla de cuidar el negocio, con lo cual, y cuidar al vecino obviamente, con lo cual creo que eso funciona. Hay algunas transgresiones que seguramente suceden y puede ser, pero en este momento, en este contexto epidemiológico actual con 0 casos y demás, sí se puede ir a tomar un café tranquilo, que no pasaría nada. No pasa nada. Creo que en algún momento podría ser una alternativa esto de pedir un carnet de vacuna completo para permitir por ahí una mesa más grande o compartir otros tipos de sitios. Podría ser una alternativa que hay que explorarla y ver los resultados, pero hoy hoy, insisto con la palabra hoy, no implica un riesgo mayor compartir estos momentos. Si en algún momento empieza a haber casos o uno ve que se dispara, por supuesto se anunciará que esto no es tan seguro. Y acá hay una palabra que aprendimos a lo largo de la pandemia, que es cómo administrar riesgos. O sea, el riesgo cero no existe, pero hoy el riesgo es ínfimo. ¿Va bien? Muchísimas gracias. El motivo puntual de la invitación, aunque nada hay más importante para nosotros, como bien sea, todos lo entendemos, los vecinos de Areco, lo que me movió el momento en que pedí esta nota fue la celebración justificadísima de los 100 años de nuestro querido hospital y único lugar de atención. atención. El lugar donde nos iguala a todos, el lugar donde se mostró la entereza, la valentía y el coraje de los trabajadores de la salud en su totalidad, el lugar que mostró donde todos los que cumplen algún rol dentro del hospital fueron
no solamente esenciales como se llamó en algún momento, sino indispensables. De ninguna manera podría haber funcionado si cada uno no trabajaba en su área de la forma que trabajó. Entonces hay que hacer un reconocimiento a todo esto. Entiendo lo del aplauso que se hizo en algún momento, pero las gracias hay que decirlas personalmente, y creo que trabajaron todos a la altura, y eso dio los resultados que dio. Creo que lo tenemos todos en la cabeza, que esa tropa que estaba en la primera frente de batalla dio muchísimo, y le estamos todos muy agradecidos. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias por estar.